Muy buenas noches. Me siento muy honrado de haber sido invitado para este ciclo de charlas sobre el corazón por todos ustedes, especialmente por los estudiantes de ASEM, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Cuando me propusieron un tema, estuvimos haciendo reflexiones y al terminar las reflexiones me dijeron: profe, vamos a escoger el nombre de su conferencia: Cardiología y Medicina para la Vida. Como ven ustedes, me pusieron un reto mayor que el de dar simplemente una conferencia magistral. Y como buena parte de ustedes están empezando medicina, hay algunos que consideran medicina como una futura carrera. Sé que algunos están ya terminando medicina, próximos a entrar a internado, y posiblemente tengamos médicos generales. Les propongo conversar un poco cómo llegué a desarrollar esta pasión por el trabajo médico que hago, el trabajo como cardiólogo, el trabajo como docente y esa pasión especial por la electrocardiografía. Bueno, miremos un poco qué ha sido de mi vida. La parte final del bachillerato la hice en un liceo público de Envigado, el Liceo Manuel Uribe Ángeles. No se imaginan ustedes la calidad de docentes que tuve la oportunidad de tener. Un profesor de química, de biología, excepcional. Un humanista que nos enseñaba idiomas, pero era nuestro coordinador del último año de bachillerato. El profesor de matemáticas me hizo apasionante la trigonometría. El profesor de filosofía provocaba una confrontación y estimulaba la reflexión, y fue una oportunidad interesante de estudiar para poder confrontar las ideas con él. Fue una época linda en que leí ampliamente Camus, Saint-Exupéry, las novelas de los escritores rusos. Me enamoré de la música clásica, jugué béisbol, disfruté plenamente de la vida y fue encontrando motivaciones hacia el entendimiento del ser humano y del universo. Empieza aquí lo de la vida, una oportunidad que dio un girón a la mía. Mi padre, en alguna oportunidad que tuvo algún dinero, apareció con dos colecciones, dos enciclopedias hermosas, recientemente aparecidas. Una sobre la vida, 7 tomos dedicados a la vida, y otras 3 a la ciencia en general. Fueron mi motivo de lectura que no solamente me motivó, sino que cuando podía expresar a mis docentes algunas ideas, ellos se sorprendían y me estimulaban a seguir leyendo. Escogí medicina más por un deseo de conocer al ser humano, más que de servicio, tengo que reconocerlo. Eso fue una faceta que descubrí posteriormente en la medicina, la importancia de compartir, de servir. Pero aquí era la motivación, el conocimiento. Entré a estudios generales en esa época, volvimos otra vez a tomar física, química, biología. El primer semestre fue de reto y me apasionó. El segundo no tanto, tuvimos problemas de conflictos, de huelgas y demás, y no fue fácil. Ingresé ya hacia la Facultad de Medicina y me encontré con un mentor extraordinario, el doctor Jairo Bustamante, un neuroanatomista que me mostró un panorama absolutamente precioso para poder entender el cerebro. Pero él era además un profesor de embriología, y sus dibujos en el tablero, esas eran obras de arte.
Me sentí muy motivado y seguí avanzando, avanzando. Ven ustedes que de pronto estaba más interesado en las ciencias neurológicas que en la cardíaca. Llegué a neurocirugía y en neurocirugía me encontré otro gigante. Acaba de fallecer hace unos pocos meses, hacia los 100 años, el doctor Ernesto Bustamante, un genio, un tipo de una habilidad extraordinaria en la parte quirúrgica. Atractivo, pero los resultados no se veían en los pacientes, había secuelas muy serias. Bueno, pasó un poquito ese deseo profundo de conocer más relacionado con el cerebro, y los otros temas de la medicina me fueron atrayendo poco a poco. Terminé mi internado, que fue una experiencia única en fundamentación, en trabajo colaborativo con mis compañeros, y empecé mi rural en apartado. Fue una época absolutamente extraordinaria porque pude hacer medicina integral. Todas las áreas de la medicina las pude ejercer y las disfruté inmensamente: obstetricia, cirugía, pediatría, medicina interna, y también trabajo con la comunidad. Poco a poco se fue despertando ese deseo de hacer educación, y pensé muy seriamente y tuve un impulso de formarme como educador médico, y tuve el apoyo de un mentor que en ese momento estaba como director de Ascofame, el doctor Restrepo. Me llevó durante un par de meses para que fuese mirando el trabajo en Ascofame, me fuera capacitando en inglés e ir haciendo los trámites para ir a Dublín a hacer educación médica. Pero el deseo de trabajar con los pacientes, de hacer asistencia, me volvió otra vez a atraer a Apartadó. Regresé, allí ya me nombraron como director del hospital. Tuve además esa experiencia administrativa que completó mi formación. Fue una época extraordinaria. Hicimos unos contactos porque allí rotaban estudiantes de Harvard, y esa fue una oportunidad única para luego abrir una potencialidad tremenda de intercambio con nuestros estudiantes en los hospitales asociados a Harvard. Fui descubriendo que del trabajo médico, la posibilidad de conocer profundamente al paciente, de saber qué es lo que pasaba en su funcionamiento, entender por qué los síntomas, los signos, por qué los exámenes, me hizo escoger medicina interna. Hice medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, una experiencia extraordinariamente hermosa. Terminé como internista general, muy interesado en conectarme con la Facultad de Medicina como docente. Empecé a hacer ejercicio como internista en Yarumal, otra experiencia preciosa, pero apareció una posibilidad muy oportuna, otro camino que nos va abriendo la vida: vincularme a la Facultad de Medicina como docente de medio tiempo, y empecé. Y estando allí, a los pocos meses, oportunidad que nos ofrece la vida, un compañero que se había formado en fisiatría y estuvo en México haciendo rehabilitación cardíaca, regresó al Hospital San Vicente de Paúl, y el director en ese momento del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación quería que montáramos un programa de rehabilitación cardíaca, y me hicieron la propuesta. Empezamos sin saber absolutamente nada de rehabilitación cardíaca. Comenzamos posiblemente con el primer programa de rehabilitación cardíaca en el país. Nos fuimos formando, fuimos trabajando con los pacientes. ¿Y qué empecé yo a aprender de esto? Que tratábamos de recuperar a los pacientes que habían tenido un problema cardíaco importante. Pero la estrategia más importante, ¿cuál era? Tratar de que se recuperaran, de que de pronto lo que quedó funcional dentro del corazón siguiera y pudiera reemplazar aquello que se dañó. Pero
el siguiente paso era hacer prevención de que la enfermedad siguiera avanzando, lo que se denomina prevención secundaria. Y aprendí la trascendencia de prescribir ejercicio, de entusiasmar al paciente a hacer ejercicio. Aprendí a orientar al paciente en una alimentación saludable, a hacerlo reflexionar sobre la vida, sobre su razón de vivir, sobre las motivaciones para poder vivir plenamente, enseñarlo a orientarse sobre sus enfermedades, controlar la hipertensión arterial, controlar la diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Esto me fue enseñando a que había que orientar al paciente hacia la conservación de la vida, pensar en no la enfermedad, sino en la salud, promoverle la salud, preservar la salud. De ese aprendizaje para la vida hizo que yo tuviese que hacer aquello que estaba recomendando. Hacer ejercicio regularmente, alimentarme sanamente, manejar los aspectos emocionales apropiadamente, la ofuscación, la ira, la frustración, poder dar ternura, recibir ternura. Y pues esto me llevó a que al terminar un ciclo de 20 años en el servicio de rehabilitación cardíaca del hospital, propusiera una especialización. Empezamos primero con unos seminarios, pero pudimos hacer una especialización de promoción de la salud y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Formamos varias cortes. Todavía nuestros alumnos están haciendo un papel importantísimo en nuestra sociedad. Y esa manera de concebir el trabajo dirigido más a promover la calidad de la salud y disfrutar de la vida fue calando en todo lo que hago en mi trabajo como docente. Como ven, esa parte es bien provocativa y pues les voy a mostrar algunas diapositivas que resumen un poquito esto que hemos conversado, porque quiero mostrarles a ustedes 2 o 3 detalles que me entusiasman inmensamente. Y son las siguientes. Transmitirle una de las maneras de afrontar la salud y la enfermedad. Los programas de rehabilitación son programas que se basan en el manejo de enfermedades crónicas, donde el centro es el paciente y su familia, el conocimiento que tenga el paciente y su familia de las enfermedades, el poder prestarle una vigilancia estrecha al paciente y ver cómo va evolucionando, el lograr la adherencia al tratamiento, no solamente farmacológico, sino también no farmacológico, el ejercicio, la alimentación saludable, los aspectos emocionales, y fincado en el ejercicio apropiado. Esa es una de mis pasiones y de las que he tratado de transmitir. Y como esta persona que ha propuesto a todos los médicos del país y a todos los médicos de Latinoamérica que enseñen a prescribir ejercicio a sus pacientes, porque es una de las fuentes para uno lograr cambios importantes en su paciente, porque el médico, como les decía, para poder recomendar algo, tiene que vivirlo y tiene que ser un testimonio, dar testimonio de esto. Porque vean esta frase del doctor Duperly: el médico tiene la obligación moral y ética de evaluar y prescribir ejercicio, tenga la especialización que tenga. ¿Por qué? Es que, miren, tenemos casi que una panacea. ¿Qué medicamento es capaz de mejorar la función cardíaca?
hablaban en las primeras conferencias sobre el gasto cardíaco, la presión de fin de diástole, la frecuencia cardíaca, todos aspectos que son fundamentales en la salud del corazón, cómo mejorar el balance entre el sistema autónomo, el sistema simpático y el parasimpático, que modulan las actividades tanto de rapidez como de fuerza del corazón, la modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona del riñón, del cual se determina mucho la volemia, la presión arterial y la función renal por sí misma. La modulación de los procesos inflamatorios originados por las citoquinas, cómo se modulan y se mejoran esos procesos, cómo se disminuye la resistencia a la insulina y se disminuye el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Y lo mismo, disminuir la posibilidad de tener LDL, que es el colesterol malo, cómo lo logra bajar, y lo mismo los triglicéridos, evitando que se formen placas que taponan las arterias, de cómo hace que el músculo periférico mejore muchísimo su eficiencia, sea capaz de extraer el oxígeno más apropiadamente y logre quitarle trabajo al corazón y hacer más eficiente el trabajo cardíaco, y toda la parte vascular, mejorando el endotelio y mejorando la presión arterial en todo el árbol arterial, y en la parte pulmonar, cómo se mejora la parte muscular respiratoria, se disminuye la disnea. Dígame, ¿qué medicamento es capaz de ofrecer todo esto que ofrece el ejercicio? ¿Cómo no aprovechar esa estrategia para manejar a nuestros pacientes? Tenemos que incluir eso no solamente para el manejo de los pacientes, sino para lograr mantener la salud y disfrutarla. Los programas de rehabilitación cardíaca, les decía, están apalancados en el ejercicio, en la educación, en la parte alimenticia, en el soporte de un grupo multidisciplinario, en el manejo de la situación emocional, en que el paciente adquiera otra vez el deseo de vivir, la razón de vivir, y pueda manejar las cosas, los sentimientos favorables y positivos. Miren, esto ha sido tan importante que las principales revistas han girado su mirada hacia la importancia de incluir frutas y vegetales en la alimentación, granos enteros, legumbres, comida de mar, tratar de disminuir las carnes procesadas, los azúcares, las grasas trans. Todo esto hace que mejore muchísimo la calidad de vida de las personas y se disminuyen los riesgos de tener enfermedades. Aquí están los mensajes claves de cómo mejorar la alimentación, eliminar el riesgo de los tóxicos, no solamente para el corazón, sino para los pulmones, para el sistema endotelial, trabajar si el paciente es fumador, hacerlo entender de la trascendencia de dejar el consumo de cigarrillo, porque los daños que causa al corazón, al sistema vascular, a los pulmones, al hígado, a los riñones, a la vejiga, son terribles. La formación de placas ateroscleróticas causantes del infarto de miocardio es fundamental. Entonces, el trabajo por lograr que los pacientes fumadores dejen de fumar y lograr que toda la población no fume nunca. Pero esto ha sido algo nuevo, que hemos entendido esa relación cerebro-corazón, donde si estamos bien interiormente, hay paz interior, el funcionamiento cardíaco va a ser mejor y el funcionamiento del cerebro y de todo el organismo mucho mejor. De manera que eso lo hemos entendido en los aspectos de las emociones, y por eso tratamos de enseñar al paciente esos aspectos de control de sus aspectos afectivos y emocionales. Y viene todo el trabajo adicional de controlar sus otras enfermedades, la presión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia. ¿Alguna vez, ven ustedes, de joven como ustedes, esto fue el comienzo de nuestro servicio de rehabilitación cardíaca, con una fisioterapeuta, con estudiantes que estaban acompañándonos, y hacíamos un trabajo completamente integral de manejo de estos pacientes? ¿Ven ustedes cómo
se va llegando a esta nueva concepción de promoción de la salud. Y quiero hacer énfasis en eso por lo siguiente, porque tenemos una de nuestras maestras, mentora mía, que promovió esta visión en todas las Américas, de lograr que las comunidades fueran saludables, que las fábricas fueran saludables, los municipios saludables, las facultades saludables, basados en esta concepción de salud, centrados en la salud más que en la enfermedad. Bueno, he tenido la oportunidad para motivarlos a ustedes de pasar de esta manera de acercarnos a entender lo que estaba pasando con la parte morfológica del corazón, la parte funcional del corazón, la parte eléctrica del corazón, la parte vascular, estas imágenes con las que me formé cuando era estudiante y médico, la placa de toras de la que le sacamos fruto inmensamente, una ayuda inmensamente, del electrocardiograma, que a pesar de que lo tenemos hasta hace más de 100 años, casi que las herramientas y los resultados que vemos ahora son parecidos a los de esa época, pero van a ver ustedes los cambios que se están dando gracias a la introducción de la inteligencia artificial, y nos ha permitido mirar en un electrocardiograma como este que estamos viendo, que aparentemente es completamente normal, poder decir la edad del paciente, el sexo del paciente, cuál es su capacidad de contracción. Esto es eléctrico. ¿Cómo que a través de una cosa eléctrica podemos decir la capacidad de contracción del corazón? De que podamos decir si este paciente va a desarrollar en el futuro una arritmia que se llama fibrilación auricular. Allí está esa información que no está cercana a nuestros ojos, pero cuando le aplicamos inteligencia artificial podemos obtener toda esta información. Tuve la oportunidad de ver la evolución de las angiografías, donde se coloca un catéter en una arteria, se inyecta un medio de contraste y pueden observarse las arterias o las venas en caso de que sea una venografía, la posibilidad de ver las arterias coronarias, el tronco izquierdo, la circunfleja, la descendente anterior, todas sus ramas, nos permite tener la oportunidad de saber lesiones que pueden explicarnos los síntomas del paciente. Estos estudios se hacen todos los días y nos dan una información supremamente valiosa de cada paciente. Aquí estamos viendo la coronaria izquierda, vemos enseguida a la derecha, donde tenemos la oportunidad de ver, al inyectar el medio de contraste, las características de la arteria y de sus venas. Esto ha sido un avance supremamente importante. El progreso de la ecocardiografía, donde mediante el ultrasonido podemos observar las características de las estructuras cardíacas, de las válvulas, dependiendo de la forma como aproximemos el transductor, el ultrasonido, tenemos información prácticamente como si estuviéramos mirando el corazón en el quirófano o cuando se está haciendo una necropsia. Miren, la imagen que tenemos al acercarnos de la manera para externar el corte que hacemos para poder tener esta visión paraesternal, que es la primera con la que se empieza el estudio. Aquí tenemos el chance de poder ver cómo abre la válvula mitral. Miren qué lindo se ve la válvula aórtica, el ventrículo derecho, cómo se contrae ese ventrículo. Aquí es algo fantástico el ultrasonido nos ha permitido mirar muy de cerca las estructuras cardíacas, y nos acercamos inmediatamente a el plano que llamamos el plano apical. Este plano paraesternal nos permite hacer cortes diferentes y ver las estructuras que nos interesan. Miren qué lindo se ve la válvula aórtica con sus 3 hojas abrirse, y luego, dependiendo de dónde coloquemos el transductor, hacemos un corte que nos permite mirar diferentes niveles del ventrículo izquierdo. Y finalmente escogemos el
el Apex, que nos permite ver desde 4 cámaras el funcionamiento de ese corazón, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Vean ustedes qué lindo se alcanza a ver ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha, y dependiendo de cómo coloques el traductor te permite mirar la contractilidad y el tamaño de las cavidades y cómo es la válvula aórtica. Y luego nos llega la resonancia magnética nuclear, que cada día la utilizamos más. Pensamos que era muy costosa y solamente en casos muy especiales, pero poco a poco nos ha ido mostrando su versatilidad, no solamente para mirar las estructuras, sino que nos permite, de acuerdo al uso de medios de contraste, obtener información sobre fracción de eyección, sobre masa y los cambios estructurales. Entonces, esta posibilidad de ver el corazón dinámicamente nos permite entender todos los aspectos que tienen que ver con la fisiología y la anatomía cardíaca, de manera que estas posibilidades que tenemos ahorita con la resonancia magnética y sus diferentes posibilidades tecnológicas nos dan una información como si estuviéramos haciendo una anatomía patológica del paciente. El panorama nos ha cambiado completamente porque ahora tenemos la posibilidad de ver intervenciones que anteriormente no podíamos observar. Ustedes oyeron mencionar la insuficiencia mitral en uno de los pacientes que se presentó en anatomía del corazón. Pues mire, este paciente tiene una insuficiencia mitral y se va a resolver de una forma percutánea, utilizando un catéter que avanza hasta la aurícula derecha, se pasa a la aurícula izquierda por la fosa ovalis. Después de perforar la fosa ovalis, se le coloca un introductor que luego permite guiar el dispositivo. Miren cómo entra el dispositivo a la aurícula izquierda, se va posicionando. Para esto se requiere conocer profundamente la anatomía cardíaca, porque se va haciendo la observación ecocardiográficamente o radiológicamente, porque miren, hay una devolución de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Viene el dispositivo y el dispositivo debemos colocarlo de tal manera que se junten las hojas anterior y posterior de la mitral para que no se abran de forma anormal y evite de esta manera la regurgitación de sangre. Vean cómo queda. Mire cómo se frunce esa válvula mitral y se evita la regurgitación. Está funcionando y está evitando la regurgitación. Observen lo que pasaba anteriormente, el chorro que se devolvía. Miren esta hoja de la mitral cómo se subía. Entonces, esa nos da una información supremamente linda de lo que es la colocación de esta. Después de haber visto esa colocación del Mitra Clip, vamos a ver otras cosas sorprendentes que se hacen todos los días, no solamente en personas con grandes riesgos por una cirugía de cambio de válvula aórtica. Aquí tenemos la válvula aórtica calcificada, cerrada, y cómo el hemodinamista es capaz de, mediante la colocación de una válvula pasada por un catéter utilizando la vía endoluminal, mire, va entrando por la arteria femoral, va avanzando y va ubicándose en la anatomía de la circulación hasta que llega a la válvula aórtica, y una vez que ubica donde está la válvula aórtica se produce una fibrilación
ventricular, se suelta la válvula y se ancla en la base de la aorta y tenemos ya una válvula amplia, competente. Aquí ven la válvula mitral, ven la válvula aórtica. Este procedimiento que se llama TAVI nos sorprende. Inicialmente lo empezamos a utilizar con aquellas personas que no podían utilizar de ninguna manera la cirugía. Esa válvula que vimos colocar se llama una TAVI, algo definitivamente sorprendente y se hace todos los días. Anteriormente, solo con aquellos pacientes que no podían someterse a cirugía por sus riesgos, pero ahora se está utilizando en los riesgos intermedios y aún en los que no tienen un riesgo alto, porque ha demostrado ser segura y lograr lo que se pretende. Eso es la parte anatómica, en la parte funcional, pero la parte eléctrica, veamos algo que les va a sorprender igualmente. Una de las cosas que nos causan la muerte de los pacientes de forma súbita son las arritmias. Miren cómo se ejemplifica aquí la manera como se hace el ritmo normal y cómo las alteraciones de las arritmias que hacen que se vuelva irregular la contracción cardíaca y puede llegar hasta dejar de contraerse el corazón. Eso causa la muerte. ¿Cómo evitamos que esto pase en un paciente? Porque no siempre va a estar a la mano un dispositivo para hacer una cardioversión del paciente o una desfibrilación. Es la posibilidad de colocar un dispositivo que pueda provocar ese choque que va a salvar la vida del paciente. Tenemos este dispositivo que es capaz de dar el choque al corazón cuando se presenta la arritmia y poder sacar adelante el paciente. Vean, aquí está en la arritmia y el aparato da su choque y vuelve otra vez a entrar a ritmo sinusal el paciente y se evita una muerte prematura gracias al entendimiento de cómo ocurren las muertes y cómo se salva al paciente. Veamos en otro tipo de arritmias cómo es la situación. Miren, se origina el ritmo normal en la aurícula y se pasa a todo el corazón, pero aparecen estas irregularidades en el ritmo y esto nos lleva a buscar la manera de resolverlo. Por supuesto, si nos toca el paciente en urgencias, hacemos una descarga, pero aquí es gracias a la implantación de un cardiofibrilador debajo de la piel del paciente que puede identificar cuándo se presenta ese trastorno del ritmo y se descarga automáticamente una vez que reconoce que es un ritmo que debe ser desfibrilado. Entonces, está debajo de la piel del paciente, reconoce cuando aparece la arritmia y el dispositivo se descarga y evita que esa persona fallezca. Esto ha salvado muchísimas vidas y es un avance importantísimo de entender la fisiología cardíaca. Estas cosas sorprendentes son increíbles y cuando menos pensamos aparece el TAC multicorte que nos permite mirar de esta manera las arterias coronarias, las estructuras cardíacas. Miren ustedes, esto le permite a uno entender y hacer diagnósticos sin necesidad de molestar al paciente, solamente echando mano de una extraordinaria medio de uso.
Veamos más de cerca cómo se genera el impulso eléctrico del corazón. Observen, en la parte alta de la aurícula se genera el estímulo y se comunica gracias a un sistema de conducción eléctrico, como nos explicaron de una forma maravillosa nuestros pares tutores. Se inicia en el nodo sinusal, se transmite ese estímulo eléctrico por diferentes vías de Baumann. Entre las aurículas llega al nodo AB y del nodo auriculoventricular por el sistema de conducción del haz de His, derecho e izquierdo, llega a cada zona del ventrículo y logra que se tenga una despolarización uniforme. Cada latido se origina de manera rítmica y esto garantiza el que por 60 veces se pueda hacer esa contracción por minuto. Pero cualquier estructura eléctrica del corazón es capaz de tener hacer impulso eléctrico y originar una arritmia. Y los electrofisiólogos pueden curar buena parte de esas arritmias mediante la identificación de cómo se genera esa arritmia, una alteración de un haz, de una localización, y tenemos la posibilidad de, mediante radiofrecuencias, hacer quemar ese haz anómalo y curar el paciente. Es algo maravilloso y es una de las pocas cosas que a veces hacemos en cardiología, la posibilidad de ofrecerle a los pacientes la curación de su problema. De manera que esta es una forma sorprendente de... Y para terminar, quería mostrarles este corazoncito, cómo se contrae. Observen que no es como lo imaginamos, es una torsión que hace el corazón. Y esto ha provocado la reflexión de los científicos de si el modelo que tenemos actualmente es el modelo correcto. Y un investigador que recientemente falleció ha hecho una propuesta muy linda de la banda cardíaca, que nos muestra el corazón como una banda que se tuerce para las diferentes fibras musculares permitir esa torsión del corazón, que sería la expulsión y la distorsión. Paco Torres WhatsApp, quien propuso esto de muy joven y ha llevado a propuestas que cada vez con estos métodos de imaginología nos permiten entender que muy posiblemente tengan razón, y de aquí surge la posibilidad de ofrecer una cirugía. Vean el comentario de Paco. Es lo que nos propone, que las fibras cardíacas están arropadas de tal manera que hacen posible esa torsión del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y él lo demuestra de una forma preciosa. Siempre en sus conferencias mostraba cómo el corazón era una banda. Partía de ese corazón y podía demostrar cómo ese corazón es una banda, y la forma como las fibras musculares están entrelazadas para llevar a hacer esta actividad del corazón de torsión. Como ven ustedes, tenemos otros modelos y hay siempre que pensar que puede haber otras posibilidades. Y de aquí surgen hipótesis que pueden llevar a presentar una cirugía diferente, una reconstrucción distinta del corazón para lograr el que sea de esta manera que se haga la contracción eficiente y la relajación del corazón. Este modelo estimula a los artistas, y aquí viene otra parte de la vida. Vean esto, que es algo que se sorprende uno, cómo esto puede llevar a
la imaginación de los artistas y a presentar mediante un grupo de danzas la manera como trabaja el corazón y el sonido del corazón y la forma como el corazón hace su giro. Aquí tienen ustedes una parte breve de esta danza del corazón interpretada por un grupo de danzas norteamericano. Es el modelo que propone Paco y veamos solamente unos cuantos segundos de este ballet que nos muestra cómo las fibras se van entrelazando y van configurando una estructura que hace que esa bomba, que es una bomba muy especial que hace esa torsión para expulsar la sangre y luego destorcerse para relajarse. Miren la representación de los danzantes, de cómo termina el ventrículo izquierdo en la aorta, el ventrículo derecho, y están interconectados como fibras. Miren ustedes. Es la representación del artista de una manera de concebir el corazón. ¿Ven? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta, pulmonar. Esto es una fantasía. Es la visión del artista. Este recorrido de estrategias diagnósticas, de procedimientos, ha sido de los últimos 20 años una explosión y unos cambios sustanciales en cardiología y en la posibilidad de acercarnos al paciente. Y cada vez hay más y más cosas nuevas. La introducción de la realidad virtual, de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial y muy posiblemente volvemos otra vez a tener para nuestra facilidad las teorías de regeneración cardíaca a partir de células madre. Ese va a ser otro tema muy importante de desarrollo y que se les abre a ustedes la posibilidad de tener solución gracias a estas estrategias si hacen investigación. Ven el panorama, ven por qué la pasión por esta parte del trabajo médico, ven por qué la pasión de la parte eléctrica del corazón, pero lo más importante nuevamente es lo que les conté que aprendí en rehabilitación cardíaca, que lo más importante es estimular a los seres humanos y a nosotros mismos a conservar la salud y a disfrutarla con medidas sencillas de hábitos saludables, del ejercicio regular, la alimentación regular, la actitud mental y emocional de afrontar las dificultades de la vida y adaptarnos, tener un proyecto de vida, servir, ser útil a la comunidad, nos enriquece inmensamente y cuidando nuestro organismo. Si se presentan enfermedades, controlarlas apropiadamente. Está el camino abierto, jóvenes. Vengan a él y desarrollen todos sus proyectos vitales y sus proyectos de vida alrededor de la ciencia y de la medicina, si es posible. Felicidades.